Colosenses capítulo 3, entonces. Vamos a leer del verso 5 hasta el verso 11. La idea es ir hasta el verso 8 si podemos, y si no, bueno, hasta donde lleguemos. Pero vamos a leer del verso 5 hasta el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Mata y rechaza el pecado de tu vida, puede ser el título de este mensaje. Ya hemos avanzado, ya sabemos que Pablo ha enseñado y ha demostrado la preeminencia de Cristo en el primer capítulo acerca de la creación, Cristo preeminente, sobre la creación, sobre la iglesia, sobre la reconciliación, Cristo como suficiente para hacer el ministerio cristiano. Pablo ya ha atacado la herejía, como vimos hace unos domingos, poniendo en evidencia la insuficiencia de lo que ellos proponían, y ahora ha llegado a la parte práctica, ¿sí?, en la que podemos decir que Pablo ahora muestra la preeminencia de Cristo en la vida cristiana. O sea, Cristo es suficiente para que podamos vivir la vida cristiana también. Así que si podemos resumir esta porción que leímos, podemos decirlo de la siguiente manera. Debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de matar y rechazar el pecado de nuestra vida, la cual se va conformando a la imagen de Jesús. ¿Sí? Los herejes habían atacado doctrinas fundamentales, como hemos visto, habían atacado la persona y la obra de Cristo. Eso significa que atacaron la doctrina de la salvación, porque si atacaban la persona de Cristo, es decir, Cristo no es Dios, atacaban la obra de Cristo no fue completa, estaban atacando la salvación que los colosenses tenían y hacerlos creer que no había sido suficiente. Pero no solo la doctrina de la salvación, sino también la doctrina de la santificación, porque ellos atacaban la cruz y la aplicación de la cruz a la vida de los creyentes. No es suficiente el Evangelio, no es suficiente Cristo para crecer espiritualmente. Y Pablo ya abordó esos temas poniendo el fundamento teológico. Ha hablado acerca de la salvación, capítulo 2, del 8 al 15, ya hemos avanzado, y luego de la santificación, en la sección donde ataca la herejía, diciéndole no van a crecer por reglas, no van a crecer por experiencias, no van a crecer maltratándose el cuerpo, no es de esa manera que uno crece. Pablo les va a decir, ustedes no necesitan nada de estas cosas, ustedes lo que necesitan es una mejor comprensión de lo que ya son en Cristo y las implicancias de estar en Cristo. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Ya lo tienen todo en Cristo. Tienen que entender eso y saber que desde ahí, de esa base, ustedes pueden vivir la vida cristiana. Ustedes tienen que entender lo que Dios hizo ya en Cristo por ustedes. Y entonces, ahora ustedes pueden hacer como resultado de lo que Cristo ya hizo por ustedes. Nadie va a crecer espiritualmente a menos que esté unido a Cristo. No se puede crecer. Obviamente los herejes no eran creyentes porque no creían en la deidad de Cristo y en la obra suficiente de Cristo, no eran creyentes. No se puede ser salvo
si no se cree que Cristo es Dios o que la obra de Cristo es insuficiente. Por lo tanto, no estaban unidos a Cristo, por lo tanto no pueden crecer, porque hay que estar unido a Cristo para crecer. Nadie va a crecer espiritualmente a menos que esté unido a Cristo. Pero nadie tampoco va a crecer si no comprende las implicaciones de estar unido a Cristo. Y los colosenses sí que estaban unidos a Cristo, pero parece que no estaban entendiendo las implicaciones. Y entre nosotros también puede pasar eso. Somos salvos, estamos unidos a Cristo, pero no entendemos las implicaciones, lo que significa, de qué manera afecta positivamente eso en mi vida para la vida cristiana. Debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de matar y rechazar el pecado de nuestras vidas, la cual se va conformando, nuestra vida, a la imagen de Jesús. ¿De qué manera se va conformando a la imagen de Jesús? En la medida que el creyente va adquiriendo conocimiento de lo que implica estar unido a Cristo y va siendo obediente, entonces va creciendo. Por eso Pablo dice en otra carta que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, cuando vamos a las Escrituras y miramos la gloria del Señor, somos transformados, crecemos. O en Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Crecemos cuando somos transformados, cuando adquirimos conocimiento. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Lo que nosotros vamos a hacer en esa oración de resumen, vamos a ir explicándola, ¿sí? Vamos a ir explicándola y vamos a ir viendo frase por frase para ir entendiendo este párrafo, donde tenemos dos mandatos, que está uno en el capítulo 5, en el verso 5, en el verso 8, después en el verso 9 va a haber otro, pero en 5 y 8, que es la idea ver hoy, si llegamos, hay dos mandatos, y bajo de esos dos mandatos hay listas de pecados que hay que matar, que hay que rechazar. Y entre medio de esas dos listas, o después de la primera lista, Pablo da dos razones por las cuales debemos matar el pecado. Pero antes de ir al primer mandato, lo que Pablo hace es enfatizar una vez más la unión del creyente con Cristo. Por eso la frase nos dice, debido a nuestra unión con Cristo, y después viene, tenemos la responsabilidad de matar el pecado, pero debido a nuestra unión con Cristo. ¿Y dónde está esa frase? ¿De dónde sale esta frase? Del inicio del verso 5. Noten que dice, por tanto. Ese por tanto conecta con lo anterior. Con el mismo capítulo, verso 1 al verso 4, donde Pablo dijo, ustedes resucitaron con Cristo. La vida de ustedes está escondida en Cristo. Y ya en el capítulo 2, en el verso 20, le había dicho, ustedes murieron con Cristo. Y en el capítulo 3, verso 1, ustedes resucitaron con Cristo. Por tanto, ustedes deben andar en novedad de vida. Y parte de andar en novedad de vida es matar el pecado. Es rechazar el pecado. Porque eso no tiene nada que ver con Cristo. Y cuando el Señor nos salva, se propone formar a Cristo en nosotros. Todo lo que no armoniza con Cristo hay que sacarlo, hay que desecharlo. Es importante que sepan que pueden hacerlo debido a la unión que tienen en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. De manera que Pablo, podemos decir, estableció el fundamento, capítulo 2, verso 20 al 3, verso 4, para entonces comenzar mandamientos éticos, como diciéndole a ustedes, murieron con Cristo, resucitaron con Cristo, están unidos a Cristo, por tanto, y ahora empieza con estos mandamientos. Como que Pablo, para ilustrarlo de alguna manera, les está diciendo algo así, ustedes estaban vivos físicamente, pero en cuanto a lo espiritual, estaban, con chaleco de fuerza, estaban encadenados, encarcelados, su amo era el pecado y estaban a gusto en ese contexto. ¿Y qué ocurrió? El Evangelio, Epafras, llegó el Evangelio, poder de Dios para salvación, les predicó el Evangelio. El diablo tenía cegado su entendimiento, les predicó el Evangelio y ustedes, sus ojos fueron abiertos por el poder del Evangelio. Entendieron que el que murió en la cruz es Dios encarnado, que no quedó allí en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que murió por ustedes. Ustedes lo creyeron de todo corazón, se arrepintieron y creyeron, y en ese mismo momento fueron unidos a Cristo. Fueron trasladados desde el reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:3,
1:13, al reino de su amado Hijo. Ustedes ahora son nuevas criaturas. Son nuevas criaturas. Ustedes resucitaron. Ustedes están completos en Cristo. Así cuando nace un bebé nace completo, pero necesita crecer. De la misma manera, ustedes están completos en Cristo. Lo que necesitan es crecer, pero ya tienen todo para crecer también. Ustedes ya no tienen el chaleco de fuerza, ustedes ya no tienen los grilletes, las cadenas, pero tienen que entender que viven en un cuerpo donde están los residuos del pecado. Y deben saber que aunque el pecado fue destronado, como dijimos, no fue destruido. Ahora ya el pecado no es su Señor es Cristo, pero ese pecado que ha sido destronado pero no destruido sigue acosando, sigue molestando. De manera que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo puede ser instrumento para la gloria de Dios, para la justicia o para la iniquidad si no decidimos obedecer y matar el pecado como se nos manda. Por eso en Romanos 6:12 Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. ¿Por qué? Porque ustedes ya murieron. Y después dice en el verso 14, el pecado no se enseñoreará de ustedes. No debe enseñorearse, ya perdió, ya no están encadenados, fueron librados, trasladados de la esfera del pecado al reino de su Hijo. Pero el pecado fue destronado, pero no destruido, sigue molestando. Entonces, ustedes tienen la capacidad y la responsabilidad de matar y desechar el pecado de sus vidas, porque ustedes están unidos a Cristo. Debido a nuestra unión con Cristo, eso es lo que explicamos recién, entonces tenemos la responsabilidad y la capacidad de matar el pecado. Fíjense cómo sigue el verso 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Pablo pasa a explicar, después de decirle, por tanto, ustedes están unidos a Cristo, pasa a decirles y les manda lo que tienen que hacer. Tienen que matar. Esta es la manera en la que ustedes tienen que superar el pecado en sus vidas. Si se entiende la palabra superar, en el sentido no es que lo superamos y nunca más pecamos. Como obstáculos que vamos superando, de por vida va a ser así. Como si el apóstol Pablo, por un lado le dijo, ustedes ya murieron y ahora le está diciendo, ustedes tienen que matar el pecado. Pero en el verso 3 había dicho, ustedes han muerto al pecado y ahora dice que hay que matar el pecado y uno se puede confundir ahí. Bueno, otra vez le está diciendo que el pecado ha perdido la eficacia, en ese sentido han muerto al pecado, sigue molestando y son capaces de ahora pelear contra el pecado y vencerlo en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Antes eran esclavos, no podían hacer eso. O sea, para Pablo, para el Nuevo Testamento y para nosotros, estar muerto al pecado no significa que las personas no pecan más, que los creyentes no pecan más, no significa eso. Sí que pecamos. De hecho, el que dice que no peca es un mentiroso, hablando a creyentes, 1 Juan 1:10. Y se nos enseña, si confesamos, creyentes, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entorpece la comunión con Cristo, pero no se pierde la salvación y sí que pecamos. Obviamente no vivimos en un patrón de pecado, porque la simiente de Dios, el que es nacido de Dios, no peca, dice la Biblia. O sea, no permanece en pecado, no permanece en ese contexto que expliqué yo, encadenado, esclavo del pecado y a gusto en ese lugar. No, fuimos sacados de ese lugar, ya no vive así. Ahora el pecado lo molesta y como no somos perfectos, pecamos, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante. Todo con la gracia de Dios. O sea, aunque los creyentes murieron con Cristo y resucitaron con Cristo, hablando de los colosenses, parecía que no entendían las implicaciones de la salvación. Entonces Pablo pasa a explicarles, ¿sí? Porque si no entienden son incapaces de obedecer. Ya no viven en una cárcel, ahora viven en una casa, están libres, siguiendo un poco la ilustración que veníamos diciendo. Ya no viven en una cárcel, ahora ustedes están libres. Viven en una casa, pero deben saber que en esa casa hay una venenosa y hay que matarla. Ustedes y nosotros ya no somos esclavos del pecado,
Fuimos librados por Cristo, pero tenemos que saber que en nosotros vive algo peor que una víbora venenosa. El pecado mora en nosotros y somos capaces y tenemos la responsabilidad de matarlo, de asesinarlo. Richard Baxter dice lo siguiente: trate al pecado como Él lo trata a usted. No se compadezca de Él, así como Él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que Él lo haga morir a usted. Así se trata el pecado, de esa manera. Y si la Biblia acá nos manda a matar el pecado, que ahora vamos a explicar de qué se trata, eso implica que tenemos que odiarlo al pecado. Tenemos que odiarlo al pecado. Y podemos ir examinándonos si realmente odiamos el pecado. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y eso implica que tenemos que odiar todo lo que es contrario a Dios. ¿Y qué cosa es más contraria a Dios que el pecado? Dios es santo y Dios mismo aborrece el pecado. Y la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que aborrecer el pecado. La frase "considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos", en la Biblia de las Américas, tal vez está diferente en la Reina Valera. En el original dice así: haced morir los miembros, así dice. Haced morir los miembros. Obviamente Pablo no está diciendo que tenemos que matar nuestros miembros, porque en el capítulo 2, verso 23, o del 20 al 23, él dijo que el ascetismo nada que ver, que no había que maltratarse el cuerpo para crecer espiritualmente o para vencer el pecado. Obviamente no está hablando de eso. Pablo está usando una figura retórica, acá en este lugar, metonimia. Consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra. ¿Sí? Se nombra la causa por el efecto. Cuando dice matar los miembros del cuerpo, se está refiriendo a los pecados relacionados con esos miembros. Nosotros pecamos a través de nuestros miembros. Cuando Pablo dice matar los miembros, está hablando de que maten el pecado que llevan adelante con los miembros. El cuerpo es vehículo para realizarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos que usar los miembros para pecar, sino para la justicia. Es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe ser presentado a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que eso es vuestro culto racional. Obviamente es bien diferente a lo que enseñaban los herejes. Ellos decían, el cuerpo es malo, no importa el cuerpo, lo que realmente importa es el alma, así que hay que maltratarlo al cuerpo. Pablo no enseña eso, Pablo enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debe ser usado para la gloria de Dios. Entonces, cuando Pablo dice acá, ¿o qué quiere decir con matar los miembros? Bueno, lo que viene a continuación, matar la inmoralidad o la fornicación, la impureza, la pasión, los malos deseos, la avaricia, eso hay que matar, porque eso lo cometemos con nuestros miembros. Esto que Pablo hace aparentemente era costumbre en la literatura antigua, de escribir listas de vicios, o de pecados en este caso, ¿no? Pero obviamente la manera de abordar o de tratar con esos vicios, aparte del cristianismo, hay una tremenda diferencia de cómo Pablo dice que debe ser tratado. Aparte de Cristo y de la gracia que imparte el Espíritu Santo, es imposible tratar con el pecado. Pensando en una ilustración mientras escribía esto, se me ocurrió pensar incrédulos, ¿no? Pensemos que tienen un tumor y que ese tumor cancerígeno se pone curitas nada más. Pero un creyente tiene un tumor y ese tumor es extirpado, se saca de raíz. Pero como es maligno, vuelve a salir. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a sacarlo. Y vuelve a salir y lo volvemos a sacar. Porque eso por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, como para entender que podemos tratar con el pecado, porque estamos unidos a Cristo.
Entonces Pablo, ¿qué hace? Da 2 listas de pecados y en el medio, como dijimos, 2 razones para matar el pecado. La primera lista, habrán notado, tiene que ver con pecados sexuales. Tiene que ver con pecados más personales, podemos decir, aunque para fornicar se necesita otra persona. Pero pecados personales, podemos decir. Y nos preguntamos por qué pecados sexuales. Bueno, no sabemos exactamente, pero en el ascetismo, por un lado, se abstenían del cuerpo, de tratar bien al cuerpo, y parte de eso, en algunos lo maltrataban porque no importaba el cuerpo, y bueno, se involucraban en orgías y todo tipo de relaciones ilícitas. Probablemente por eso Pablo pone acá una serie de pecados sexuales. Y la segunda lista son pecados relacionados con emociones, que terminan siendo expresadas con la boca, obviamente. Pecados que tienen que ver más con relaciones. Obviamente, para en una iglesia tener buenas relaciones, primero yo tengo que estar bien en mi relación vertical con Dios, desechar el pecado, buscar las cosas de arriba. Entonces yo voy a poder estar bien con mis hermanos. Estoy amando a Dios con toda mi mente, corazón, alma, fuerza. Estoy aborreciendo todo lo que no es el carácter de Cristo. Obviamente, en la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo lo estoy haciendo y amando a mis hermanos. En esta lista, en la primera lista, es presentada como una progresión. Comienza con fornicación, o sea, el acto, y va hasta el motivo. Comienza de esa manera Pablo. Es como que la fornicación es el acto que se origina en la impureza, y esta proviene de las pasiones desordenadas, que a su vez proceden de la avaricia, y la avaricia es la raíz de todos los pecados. Pisa del acto y va para atrás, mostrando dónde se origina todo. De manera que nosotros entendemos que no tenemos que ni siquiera llegar al acto, tenemos que, ni bien la víbora asoma la cabeza, hay que cortarle la cabeza, hay que matarlo. Estuvimos viendo hace 2, semanas, donde veníamos enseñando acerca de ese libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Y decíamos que pecados pequeños inevitablemente conducen a pecados mayores. Y uno puede decir, bueno, la fornicación, un pecado, lo vemos como un pecado mayor, pero ¿dónde se originó? En pequeñitas cosas que no las odiamos y dejamos que vayan entrando en nuestra mente. Como las termitas, ¿se acuerdan? Tan pequeñitas que van entrando y van entrando y van entrando, diminutas, parece que no pasa nada, pero pueden derribar una estructura, hacer un terrible desastre. Y llega la fornicación, ¿y qué pasó? Vemos el acto, pero todo se originó antes. ¿Y qué? ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que hacer? Matarlo. Podíamos hacerlo, era nuestro deber. Debemos matar o llevar a la muerte, en primer lugar, la fornicación, dice Pablo ahí. Esa palabra fornicación le va a sonar enseguida, en el original es porneia. Originalmente se refería a esta palabra a la prostitución. Porné es la palabra griega que se traduce prostituta. Y en el Nuevo Testamento el significado llegó a referirse a cualquier forma de sexo ilícito. La Biblia nos enseña que la porneia, la fornicación, es una obra de la carne. Allá en Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después dice, las obras de la carne son manifiestas, y comienza a enumerarla, y una de ellas es porneia. O sea, totalmente opuesto a Dios. Cuando cedo a eso, le estoy diciendo al Espíritu Santo, no quiero tu control, quiero hacer lo que la carne dice. Pablo muestra que la porneia no tiene parte en el reino de Dios. Al pornos, al fornicario, se lo excluye del reino de Dios. Cuando dice ahí en 1 Corintios, ni los fornicarios, la palabra ni los pornos, entrarán en el reino de Dios. Una práctica que es evidente en personas que no han llegado a ser salvas. Un creyente puede caer, obvio que puede caer, por algo está acá. Hay que matarlo, creyente. El cristiano es el templo del Espíritu Santo y no se le permite entregarse
ahí en 1 Corintios, a una ramera. ¿Cómo vas a unir tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, a una ramera? Como que estás haciendo partícipe a Cristo, porque tenés a Cristo. No, dice Pablo, y termina diciendo, huir de la fornicación. Y cuando escribe ahí en Corintios capítulo 5, se oye entre ustedes que hay tremendo pecado. El hijastro estaba con su madrastra, ¿se acuerda? Y nadie hace nada, y Pablo dice, yo en espíritu ya lo estoy juzgando. Y bueno, y les dice que lo tienen que disciplinar. No puede estar eso, no puede ser tratado eso, no puede permitirse en el contexto de la iglesia. ¿Puede pasar? Sí, debe ser tratado. No tiene que ver con ser conformados a Cristo, es totalmente lo opuesto. Y entonces Pablo dice impurezas, fornicación, impurezas, un término más general que habla de inmoralidad. Por ejemplo, en Efesios 5:3 dice fornicación, porneia, y toda impureza, mostrando que la impureza es algo más general. Jesús habló y usó esta palabra para hablar de los fariseos, como que estaban llenos de inmundicia, de impurezas. Y luego se usa 9 veces en el Nuevo Testamento y siempre está asociado con el pecado sexual. Se refiere a pensamientos, a pasiones, ideas, fantasías inmorales y demás formas de corrupción sexual. Ustedes saben, cuando se empieza a pensar en algo que no es debido, hay que matarlo, no hay que permitir que avance. Va más allá del acto, tiene que ver con las intenciones y con los pensamientos. Por eso Jesús dijo, el omnisciente dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Se acuerda? Pero yo os digo, el que mira, no solo los fariseos pensaban en el acto y Jesús fue la intención. Sáquese el ojo. Eso es una forma de matar el pecado. No estoy diciendo que hay que sacarse el ojo literalmente. Hay que cortar todas las vías por las cuales me llega esa información o esa imagen. En Efesios 4:19 se exhorta a no andar como los inconversos que andan en la vanidad de su mente, porque tienen una mente natural. Tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, imagínense. En cuanto a lo espiritual, ignorantes de lo espiritual. Y dice que esto es por la dureza de su corazón, porque rechazan a Dios. Y por la dureza de su corazón perdieron toda sensibilidad. Son insensibles a lo espiritual. Así como cuando tenés un callo y te pinchás, insensibles. Entonces, esto los conduce a la lascivia y a toda clase de impureza. Pero ya no andéis así era antes, dice. Ellos son esclavos del pecado. No tiene que hacer así entre ustedes. Sí está la lucha, pero tienen que matarlo. Y después habla de pasiones y malos deseos. 2 palabras obviamente diferentes están ahí, pero muy relacionadas. Pasiones tiene que ver con pasión sexual librada en el cuerpo, ¿sí? Con intensos impulsos sexuales y malos deseos, o es la palabra que en otras Biblias aparece como concupiscencia, con fuertes deseos, sean buenos o malos, en este contexto malos, por eso se traduce acá malos deseos que le doy rienda suelta para tener impulsos sexuales con mi cuerpo y usar mi cuerpo para eso que comienza en mi mente y yo sigo pensando y termina, ustedes saben, en cualquier cosa. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasiones de concupiscencia. En Romanos 6:12 se requiere no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal para no obedecer a sus concupiscencias. Y entonces viene un pecado que parece que está desconectado de lo que viene diciendo. Viene la avaricia. Y uno se pregunta, ¿por qué pecado sexual y ahora avaricia? Bueno, porque es la raíz de los pecados anteriores. El pecado en el cual todos los mencionados se resumen es la avaricia.
Empezó por el acto y va hacia atrás para llegar al origen, avaricia. Todo pecado básicamente es eso, es egoísmo, es avaricia, es codicia. O sea, no pienso ni en Dios, no pienso en otro, pienso en mí mismo y quiero satisfacer mi placer prohibido. No me interesa Dios, no me interesan otros. Esto es lo que yo quiero. La palabra avaricia es una palabra compuesta que es más tener más. Quiero tener más y más y más de lo prohibido. Por el contexto. Implica obviamente no estar satisfecho en Dios y por tanto busco afuera de Dios o lo que Dios prohíbe. Por eso es tan importante entender que en Cristo estamos completos, que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. ¿Por qué buscar aparte de Cristo? Cuando yo busco satisfacción en cosas ilícitas, estoy entendiendo y estoy diciendo Cristo no es suficiente, mi satisfacción no es Cristo. Por lo tanto, eso también es incredulidad. Porque no estoy creyendo que Cristo es suficiente. Necesito este pecado. Porque no encuentro satisfacción en Cristo. Y eso no es verdad. Es falta de contentamiento. Porque no estoy contento con lo que tengo. Busco en otro lado. Es falta de confianza. El pecado en el cual todos los otros se resumen es avaricia. Entonces por eso entendemos que dice que es... ¿Qué es la avaricia? Idolatría. Idolatría. Siempre que se peca, detrás de las acciones subyace el egoísmo y en definitiva es idolatría. ¿Sí? En este contexto el pecado sexual, pero todo pecado, cualquier cosa que me domina, que me controla y que exige lealtad, eso se convierte en un ídolo. Reemplaza a Dios. Es interesante porque de manera que cuando yo obedezco a esa lujuria, supuestamente yo la quiero hacer, pero esa lujuria se convierte en mi Dios. Mi carne es mi Dios. Cuando lo estoy haciendo me estoy inclinando a ese Dios. O sea, es terrible, nosotros miramos procesiones y personas que se arrodillan a una imagen y decimos, qué terrible, qué tremendo. En lugares, personas que adoran a la rata y decimos, qué tremendo. Nosotros no adoramos ninguna imagen, pero cuando le hacemos caso a nuestra carne, nos estamos inclinando a ese pecado asqueroso por el cual Cristo murió. Y esa idea le resultó a Satanás, esa trampa. ¿Se acuerdan allá en el jardín? Le dijo a Adán y Eva que comenzaron a ver y les comenzó a tentar y ellos comenzaron a codiciar lo que el Señor le ha dicho. No, de ese árbol no van a comer, pero van a ser como Dios. Seréis como Dios. Y les gustó la idea. Y codiciaron y tomaron, dejaron de lado a Dios. Y en ese momento podemos decir que ellos pasaron a ser su propio Dios o el diablo pasó a ser su propio Dios en ese momento. Que Dios nos ayude a verlo de esa manera, para odiar el pecado. Para odiar el pecado y decir, no quiero traicionar a mi Señor. Entonces, al atacar la avaricia estaremos atacando el pecado de raíz. Entender que desear lo que Dios prohíbe es idolatría. Debe llevarme a mí a querer matarlo. Y cuando nosotros miramos el verso 5 como inicia, nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer algo, porque dice que debemos matar. O sea, no nos tenemos que quedar pasivos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. En esta obra de mortificación hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad, por eso en la oración, ¿se acuerda? Debido a nuestra unión con Cristo, es nuestra responsabilidad y tenemos la capacidad para hacerlo de matar el pecado. Y obviamente esto es algo que solo podemos hacer por el Espíritu en mayúscula, la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros. Por medio de su accionar, por medio de su poder, por medio de su gracia que nos imparte para poder hacer lo que se nos está pidiendo. Aunque acá en
En esta parte que estamos leyendo no aparece el Espíritu Santo o la palabra Espíritu Santo, pero sabemos que no hay manera de pelear o de luchar o de matar el pecado que no sea a través del Espíritu Santo. En Romanos 8:13 Pablo dice que debemos hacer morir, que debemos mortificar las obras de la carne. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, en dependencia. Yo tengo que actuar sabiendo que el Espíritu Santo, el omnipotente Espíritu Santo, me ayuda a matar el pecado. Podemos pensar en forma negativa de matar el pecado, repudiando todo aquello que no se conforma a Cristo. Como expresó Jesús gráficamente, ¿no? Sacarnos el ojo, tal vez, la mano, el pie. En otras palabras, si la tentación llega vía ojos, no ver, vía manos, no tocar, vía pies, no ir. Ser radicales con eso. Cada uno sabe. De manera positiva, debemos ocupar nuestra mente con las cosas que el Espíritu anhela. ¿Qué es lo que el Espíritu anhela? Las cosas que se nos manda a buscar acá en el capítulo 3, verso 1 y verso 2. Buscad las cosas de arriba. Eso anhela el Espíritu. Poner la mira en las cosas de arriba, en todo aquello que es noble, recto, puro, hermoso, etcétera, etcétera. En todo lo que se conforma, en todo aquello que es la voluntad de Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo nos suministra el poder y la energía que necesitamos para matar el pecado. De manera gradual y progresiva, ¿no? De manera como un proceso que termina cuando Cristo venga. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Gálatas 5:17 nos dice, no vamos a satisfacer las obras de la carne si andamos en el Espíritu. Y nosotros no queremos satisfacer la carne, queremos matar la carne, queremos matar el pecado. Y dice, no vas a satisfacer las obras de la carne si andás en el Espíritu. Entonces nos preguntamos, ¿qué es andar en el Espíritu? Porque si yo ando en el Espíritu voy a estar matando o no voy a cumplir las obras de la carne. Y eso es lo que quiero. Bueno, andar en el Espíritu es ser obediente a la palabra de Dios. Es buscar las cosas de arriba. Es poner la mira en las cosas de arriba. Es lo que dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu, sed controlados por el Espíritu. Lo que después va a decir en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia, se quede. No que sepas muchos versículos de memoria, que si los podés saber, bien, pero que los entiendas y que los apliques. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, cuando nuestra mente va siendo llena con la palabra de Dios y le estamos obedeciendo, estamos andando en el Espíritu. Y cuanto más andamos en el Espíritu, tenemos más claridad y más percibimos el pecado y más apenas asoma la cabeza lo queremos matar. Pero cuando nos vamos permitiendo cosas, cuando no somos transformados por medio de la renovación, dejamos que el mundo nos comience a conformar y nos vamos permitiendo una cosita y otra cosita y otra cosita. Podemos terminar en algo terrible. Luego Pablo da dos razones adicionales por las cuales los cristianos nunca deben practicar estos pecados. Observen ahí en el verso 6, él da la razón. Ustedes tienen que matar estos pecados. ¿Por qué? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. O sea, Pablo quiere que ellos entiendan, que recuerden que la ira de Dios ya no está sobre ellos. Y no está porque ellos fueron unidos a Cristo al arrepentirse y creer. La ira de Dios está sobre aquellos que no están unidos a Cristo y que siguen practicando estos pecados. ¿Cómo puede ser que ustedes no hagan nada con esos pecados? Pablo quiere que ellos entiendan
No que la ira de Dios va a venir sobre ellos, porque ya la ira de Dios no viene sobre el creyente en el sentido que va a venir sobre los incrédulos. Y no viene, ¿por qué no viene? Porque la ira de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Cristo. Y Cristo absorbió toda esa ira que tiene que venir sobre mí, que tenía que venir sobre mí. Y al creer en mi sustituto, en Cristo Jesús, arrepintiéndome y creyendo en Él, ya esa ira no viene sobre mí. No va a venir. Y si estoy cometiendo esos pecados continuamente, permanentemente, como patrón de vida, creo que ahí los colosenses habrán dicho, entonces, ¿qué pasa? ¿Será que soy un creyente? ¿Será que la ira de Dios está sobre mí? Porque estoy viviendo como los hijos de desobediencia. De alguna manera Pablo le está diciendo a aquellos que están practicando, reaccionen porque son responsables y capaces de cortar este pecado. Demuestren que el Espíritu Santo está en ustedes y córtenlo de raíz. Pablo explicó allá en Romanos a lo largo de toda la Biblia, Pablo explica en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela, tiempo presente, como que está revelándose continuamente la ira de Dios. Y allá en Génesis 3 vemos enseguida que la ira de Dios se expresó sacando a Adán y Eva del Edén. Luego vemos el diluvio, la ira de Dios. Vemos Sodoma y Gomorra, la ira de Dios. Y la expresión más tremenda de la ira de Dios es en la cruz. Aunque cuando vemos una película no lo entendemos por la Biblia. Cuando Nico explicaba, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, estaba pensando no en el castigo físico, que fue doloroso también, sino en la ira del Padre que iba a caer sobre Jesucristo, porque Jesús estaba cargando los pecados de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer. El infierno que yo merecía pasar eternamente y que nunca se iba a terminar de pagar, en 3 horas Jesús absorbió esa ira. Imagínense ustedes. David dice en el Salmo 7, 2 y 13 que Dios está irado todos los días con el pecador, que ya tiene tensado su arco, que si no se arrepiente en cualquier momento Dios va a soltar esa flecha y llegará el fin para esa persona. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira santa y justa de Dios. Su eterno aborrecimiento a toda la impiedad está sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya hemos sido librados de esa ira. Ya no va a venir sobre nosotros. Pero Dios no cambia su carácter, Dios no le hace la vista gorda si sus hijos pecan. Él es un Padre amoroso, un Padre que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo con Jesús para salvarnos. Y como buen Padre que es, si estamos en alguno de estos pecados, va a venir la disciplina amorosa de Él sobre nosotros. Porque Dios al que ama, disciplina. Dios va a disciplinar, sin duda, lo va a hacer. El incrédulo sufrirá eternamente la ira de Dios, pero el creyente la disciplina amorosa de Dios. Eso va a pasar, ¿sí? ¿Es así? Y la segunda razón que Pablo explica ahí es verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, ya, eso es cosa de antes. Eso es vida antigua. Dejen de perder el tiempo en eso, disfruten la nueva vida. Cristo vino a ofrecer vida y vida abundante y ustedes están disfrutando con pecados de la antigua vida. No es así. No es así. Vayamos un poquito más rápido al verso 8. Debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de matar y también de rechazar el pecado de nuestras vidas, la cual se va conformando a la imagen de Cristo. Noten que ahí en el verso 8 nos habla de que tenemos que rechazar el pecado de nuestras vidas. A diferencia de la primera lista que comienza con el acto y va hacia los motivos, esta es al revés. Comienza con las motivaciones y termina en el acto. Empieza en el interior con ira, con enojo y después termina explotando y usando su boca para expresar todo el enojo que hay en su corazón. No sabemos específicamente por qué Pablo hace esta lista acá. Tal vez estaban enojados los herejes, porque no, algunos tal vez no obedecían
Puede ser, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si estos pecados estaban entre la congregación, la relación entre los hermanos no iba a ser buena. ¿Se imaginan? Enojándose unos con otros. No iba a reflejar la unidad, el cuerpo de Cristo no iba a glorificar a Cristo. Entonces Pablo dice, pero ahora, es decir, con urgencia, no dejen pasar tiempo, desechad. Y la palabra que usa es, ¿se acuerdan cuando apedrearon a Esteban y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad? ¿Se imaginan cómo lo habrán hecho? ¿Con el odio que lo habrán hecho? Bueno, desechad, dice acá, como una ropa sucia, también vosotros estas cosas. Y comienza ahí a nombrar ira. Ira es una indignación arraigada. Cuando el corazón, dijo a alguien, es como un horno ardiente. Y más que un enojo circunstancial, es algo continuo. Está ahí adentro, continuamente esa ira, ese enojo. Solo necesita la ocasión para expresarla. La palabra enojo denota un arranque de ira, de cólera, de rabia, de indignación. Es una explosión turbulenta, como un fuego en la paja. ¿Se imaginan la paja y tiran una chispita y ¡fuf! Eso en cristianos puede pasar, pero debe ser matado. Debe ser matado, no es normal. No puede decir, bueno, tengo sangre italiana o mi sangre es así. No. Tenés sangre de Cristo, podemos decir. Sos cristiano. El fruto del Espíritu debe ser. Y luego habla de malicia, que es un término general para describir perversidad, que implica la disposición que desea el mal al prójimo. Deseo el mal al prójimo, se desea lastimar, se desea hacer daño. Maledicencia es blasfemia. La palabra maledicencia es en el original blasfemia y nosotros generalmente lo asociamos con Dios, pero acá está hablando de blasfemia entre hermanos, que tal vez una mejor palabra sería calumniar, entendemos mejor eso. Difamar. Bueno, des en cuenta que cuando esas cosas están pasando, esto no es conforme a Cristo, esto es de la carne, esto hay que matarlo, hay que quitarlo. Y si te das cuenta que lo estoy haciendo, decime, Diego, eso no es del nuevo hombre, eso es carnal. Y yo te lo voy a decir y nos ayudamos unos a otros. Gracias por decírmelo. En el matrimonio, ayúdense, eso es de la carne, es obvio. Hay que matarlo. Y entonces termina diciendo el lenguaje soez de vuestra boca, conversación sucia, palabras groseras. Es decir, una persona enojada contra otra, la difama, no tiene problemas de agredirla con palabras sucias. ¿No? Así es. En Efesios dice, ninguna palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Eso es lo que tiene que pasar. No palabras corrompidas. En Santiago 3, 4, 6 habla de que la lengua es un miembro muy pequeñito y que las naves fueron por un timón, son manejadas y van hacia donde el que las maneja, un timón muy pequeño, quiere. Pero la lengua, un miembro muy pequeñito, no puede ser domado, dice. Y después las fieras son domadas, etcétera, etcétera. Pero la lengua, ¿por qué? Porque de la abundancia de la lengua habla ¿qué cosa? El corazón. Y el corazón puede ser domado por el que murió en la cruz. Cuando soy controlado por el Espíritu, cuando soy lleno del Espíritu, el resultado es salmos, himnos y cánticos espirituales. Y nos sometemos unos a otros. ¿Se dan cuenta que Cristo es suficiente? Jesús dijo ahí en Mateo 12, 36, 37, que de toda palabra que los hombres hablen van a ser juzgados. Y dijo que por las palabras las personas serán justificadas o serán condenadas, dando claramente a entender que las palabras son un indicador del corazón de la persona, porque como dije recién, de la abundancia del corazón habla la boca. No estoy diciendo que somos justificados por lo que decimos o que somos condenados por lo que decimos. Lo que estoy diciendo es que lo que decimos, lo que hablamos, evidencia si somos justificados o no.
Somos salvos no por obras, pero para buenas obras. Somos salvos no por palabras, pero para buenas palabras. Por lo tanto, quítese de vosotros ira, enojo, todo lo que dice que termina en lenguaje asqueroso. Quítese de nosotros todo eso. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Matémoslo, andemos en el Espíritu, seamos obedientes. Pensemos en estas cosas que hay. Yo estuve pensando en cosas que hay en mi vida y ver la manera, con la ayuda de Dios, de cortarlas, porque quiero ser más como Cristo. Y todo esto podemos porque debido a nuestra unión con Cristo, nosotros podemos y debemos matar el pecado. Podemos matar el pecado. Es nuestra responsabilidad matar el pecado. Por medio del Espíritu Santo le podemos agregar ahí, siendo obedientes, haciendo lo que Él nos pide. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Que nos saquemos el ojo, nos cortemos la mano. Ustedes entienden a qué me refiero. Para no pecar contra nuestro Señor. Y llenemos nuestra mente de lo que el Espíritu quiere. Y cuando asome la cabeza, la víbora asquerosa que vive en nosotros, cortémosle, matémosle, pisémosle la cabeza. Y cuando vuelva a salir otra vez, si en algún momento caemos, confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos levantamos con la ayuda de Él y seguimos adelante. ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente? A Cristo. Si lo tenés a Cristo, es suficiente. Te dio una salvación completa y es suficiente para que crezcas espiritualmente hasta que Él venga. Y se complete, por así decirlo, la salvación en el sentido de que serás glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos, confrontarnos y decirnos y recordarnos una vez más que estamos unidos a ti, a Cristo, a tu Hijo, por medio de lo que Él hizo a nuestro favor y por habernos arrepentido y creer en su obra suficiente, en su persona. Estamos unidos a Jesús. Y porque estamos unidos a Jesús podemos y debemos matar el pecado, Señor. Los residuos del pecado que nos molestan, que han sido destronados pero no destruidos, como dijimos. Señor, ayúdanos a pensar mucho en manera de huir de matar el pecado, Señor. Sabemos que es por medio de tu Espíritu y que tu Espíritu, Señor, ya está en nosotros y que somos llenos cuando leemos en dependencia del Espíritu, aprendemos en dependencia del Espíritu y aplicamos en dependencia del Espíritu. Queremos vivir así. Señor, por favor, ayúdanos a todos. Y si hay alguien, Dios, que todavía no es un hijo tuyo, que todavía no ha venido a ti, que no está unido a ti, por favor, Dios, usa tu palabra, trae convicción, Señor, arrepentimiento y fe. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.